pues muchas gracias. Se quedaron los obstetras, ¿no? Entiendo, porque estábamos con temas de gine. Voy a empezar con una historia. No sé si alguien ya conoce la historia de esta chica. Esta chica, claro, ha dado la vuelta al mundo porque fue medallista olímpica americana en Brasil, ganó de plata, de oro, de bronce y falleció por eclampsia. La encontraron muerta, murió su bebé en Estados Unidos, ¿vale? Y básicamente lo que quería con esta primera historia es tratar de romper los paradigmas, porque yo les pongo a pensar, ¿ustedes creen que esta chica no hacía ejercicio? ¿Ustedes creen que esta chica no se alimentaba bien? ¿No? Y en un medio con muchos ingresos ha muerto de preeclampsia. Y nosotros tenemos muchas defensas en cuanto a preeclampsia. Por ejemplo, a mí me enseñaban que nosotros teníamos muchísima preeclampsia, nosotros éramos los que más preeclampsia manejábamos, lo cual, si te pones a ver en números, no es tan cierto, ¿no? Si tú te pones a ver, en realidad, América del Sur y Sudamérica más o menos son 45 por 100.000, pero fíjate, África y Sudeste Asiático, los números de preeclampsia son mucho más altos que los nuestros. Por lo cual, primera falacia de que tenemos más preeclampsia que todo el mundo no es cierto, pero sí les voy a decir que sí es cierto. Cuando tú te comparas con África, cuando te comparas con Asia, es muy interesante cómo ver de que la preeclampsia para nosotros es más letal. Por lo tanto, tenemos menos casos, pero se nos mueren más las pacientes. Es muy interesante, comparado incluso con hemorragia en África. Y vamos a ver nuestros números. Voy a hacer el ejercicio con mucho respeto de Colombia y Paraguay, porque me lo puse a ver anoche cuando he llegado. Y fíjate, este es Colombia, después del descalabro de COVID, pues estamos ahorita en 41 muertes por 100.000, ¿vale? Y estamos haciendo un esfuerzo inmenso, pero estamos en 41 y subimos, alcanzamos a subir a 77, pero si me miré sus números, ustedes están en 88 a 2022, casi el doble. Es muy alto Paraguay. Claro, es verdad que han hecho algo espectacular y es que bajaron de 160 en 2021. Estos son de su propio ministerio, por lo cual es verdad de que lo han hecho bien porque han vuelto al basal, pero claramente hay mucho camino para hacer a los dos países. Porque lo que quiere nuestro presidente es que lleguemos a 32, que es el objetivo del desarrollo del milenio. Y no lo vamos a lograr, Colombia no lo va a lograr, ya lo sabemos que no lo lograremos al 2030, son las últimas predicciones. En COVID tuvimos un aumento y este es un paper que les invito, lo publicamos el año pasado, pero los invito a comentarlo porque fíjense que nosotros aquí decimos algo que se dijo muy poco durante COVID y es que las pacientes tanto sintomáticas como asintomáticas se aumentó su riesgo de preeclampsia. Por eso tuvimos tanta preeclampsia y tanta mortalidad. La mortalidad es cierto que fue de un parte indirecta, pero también fue directa y eso lo supimos porque el receptor, recuerdan ese receptor de SARS-CoV-2 se expresa en la placenta y eso dio la respuesta de por qué tuvimos tantas muertes. Volviendo al problema, estos son nuestros números 2022 y por qué me parece importantísimo que hablemos de preeclampsia y que hagamos el reto de 25 minutos de hablar de manejo de preeclampsia. Es que para nosotros en Colombia, una de cada mujer que se muere de preeclampsia, embarazada, seguro. Y si me voy a las muertes directas, es una de cada dos. O sea, si quitáramos la preeclampsia de Colombia, nos volveríamos Europa tranquilamente, ¿vale? Entonces, es un problema gravísimo. Y tendríamos que hablar de por qué. Esta es mi ciudad, los que no han ido a Cartagena, por favor, visitadme, los que me inviten otra vez a Asunción, yo los invito a Cartagena. Y es una ciudad preciosa, tenemos unos restaurantes bellísimos, un centro histórico precioso y el metro cuadrado nos está matando de lo caro que es. Fíjense esta iglesia y esto que pasa en mi ciudad, sé qué pasa aquí porque esta iglesia se ve a 1 kilómetro así, es la misma iglesia, ¿vale? Pero así viven allí, a 1 kilómetro del centro histórico con un precio del metro cuadrado terrible y esta es mi Tori Bowie de niña, esta es la que yo voy a tener que cuidar y ella se va a embarazar de 15, 16 años lamentablemente, va a estar desnutrida y todo ese ámbito social me toca a mí manejarlo, por lo cual también tenemos el problema de la desigualdad. Nosotros en Colombia hemos sido el país que con mucho orgullo ha respondido a la crisis migratoria venezolana y eso es algo que también hemos publicado en algún momento, esto era 2019, pónganse a pensar, yo me tengo que mover, la profesora de mi hijo dirá que aprendo en movimiento. Claro, el 40% de las chicas en Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, eran migrantes. Nosotros acabamos de publicar, también se los muestro para que busquen en su país, como si tú buscas, esto lo publicamos el año pasado en el International Journal, si tú comparas las venezolanas, y yo no digo que ajustemos por nivel socioeconómico, yo creo que ajustábamos por miseria, porque eran las colombianas
más pobres comparadas con las venezolanas inmigrantes, más pobres, y fíjense cómo aumentaba en las venezolanas, incluso ajustando por edad, incluso ajustando por índice de masa corporal. O sea, la migración como tal aumentaba el riesgo de preeclampsia y que sus bebés y ellas tuvieran que ingresar a la UCI, por lo cual tenemos un problema gravísimo y aunque Paraguay tiene unos números económicos interesantes, aún así la desigualdad se mantiene y esto me lo puse a ver en su prensa, por lo cual probablemente está pasando lo mismo aquí. Yo ahora me estoy haciendo un poco más mayor, entonces estoy leyendo poesía y lo siento por el inicio depresivo de la charla, pero tenemos que mejorar, podemos hacerlo mejor. Y voy a empezar por fisiopatología porque es verdad que ya entendemos algunas cosas de preeclampsia que antes, digamos, eran más difíciles. Sabemos que hay un problema placentario, eso ya está dicho, tenemos histología, claramente si tú te miras una placenta va a tener menos arterias espirales, eso lo sabemos y van a estar poco transformadas, pero ahora sabemos de que hay un problema endotelial también, ya aceptamos de que la madre debe tener un problema cardiovascular de base, su endotelio está dañado, por lo tanto es una enfermedad sistémica en pacientes susceptibles, ¿vale? Por lo tanto ya sabemos que hay dos tipos de preeclampsia, una preeclampsia temprana y una preeclampsia tardía, ¿vale? Y una preeclampsia que nos va a tener un impacto. Si empezamos a ver la preeclampsia como fenotipos, vamos a poder tener alternativas de manejo, ¿vale? Entendemos durante 50 años de estudio de preeclampsia de que no, el problema no era que había un problema de poco volumen, el problema que había es que había una permeabilidad aumentada. Entonces, en algún momento dijimos, llenemos de líquido a las preeclánticas porque tienen poco volumen y ahora aprendimos que no, lo que está pasando es que su presión coloidosmótica se disminuye. Lo que están viendo a la derecha es la presión coloidosmótica de una mujer sana, es 26.9 más o menos, y cuando vos tenés preeclampsia es 15. O sea, fíjate cómo se disminuye la presión en tus vasos, y esto es lo que pasa en el nivel del corazón. Recuerden que tenemos un aumento en la precarga en todas las embarazadas, además ellas tienen que lidiar con una disminución del gasto cardíaco. ¿Qué te da esto desde el punto hemodinámico de lo que nosotros hablamos en unidad de cuidado intensivo? Un corazón que está al límite. La paciente embarazada está al límite, tú la empujas un poquito y colapsa. Para que una paciente pueda tolerar todo esto, una mujer sana tendría que estar así, ¿vale? Pero las que nosotros tenemos están así. Esa paciente no lo va a poder tolerar, esa elevación de tensión arterial. Entonces, llegamos a la urgencia. Si quieren hablar de prevención y de angiogénicos, lo vamos a decir ahorita en una hora en la charla del mediodía. Pero el problema es este, urgencias, 2 de la mañana, 170-100. Y les voy a decir cuál es el problema del que no nos permite reducir preeclampsia. Esto ya lo ha dicho la OMS. Y el problema lo va a decir cómo identificamos el alto riesgo, ¿vale? Y el problema es que como sabemos tanto de preeclampsia, como ya yo tengo visto preeclampsia hace 30 años, yo soy el profe más viejo de aquí, por lo cual ya yo he visto preeclampsia, nos pasa lo que les pasa a estos dos animalitos, y es subestimar el riesgo. Cuando tú evalúas preeclampsia o casos de muerte de preeclampsia, el problema es que alguien siempre dio alta a la paciente, alguien siempre dijo a esa paciente mañana le bajamos la presión, alguien no le dio prevención de preeclampsia a la paciente. Entonces, claro, es como el compañero que te dice, dale alta a esa paciente, dale alta que no tiene nada, peleó con el esposo, se le subió la presión, no pasa nada, ¿vale? Y tú estás ahí y claro, la paciente vuelve con un desprendimiento de placenta, lo peor es que ya tú dices, bueno, ya no me vuelve a pasar y viene otro compañero y te dice lo mismo, no, la preeclampsia no mata, es que no saben manejarla, ¿vale? Entonces la paciente está así, el problema es que no sangra, el problema es que no está colapsando y esa pacientita que puede estar ahí, pero también puede estar sentada en la urgencia, es la más grave del servicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en este momento? ¿Cómo lo estamos planteando? Estamos haciéndonos estas 5 preguntas en Colombia. ¿Vale? Estamos diciendo, oye, ¿tú sabes si tiene preeclampsia? Para eso tenemos los angiogénicos ahora. Segundo, ¿qué tan grave es esa preeclampsia? Para saber si la tienen que manejar en el área rural o no las tienen que enviar a los centros de mayor complejidad. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué se requiere para la severidad? Un médico, y ni siquiera un médico, un personal de salud que tome signos vitales. Cuando tú haces una encuesta o cuando te miras las historias clínicas, la frecuencia respiratoria generalmente está en 18-20 y ese 18-20 viene del mismo lugar del 120-80, ¿no? Del lugar donde tú te inventas los signos vitales. Ese es el problema, ¿vale? Entonces necesitamos gente que de verdad evalúe los signos vitales para hacer esto, que es aplicar las escalas de alerta temprana. Nosotros publicamos esto en el 2017 y estas 29 señoras, que me parece que hay que hacerle el honor, fueron 29 muertas de mi unidad. 29 pacientes que se murieron al ingreso a la UCI. Por eso nosotros no es que lo copiamos de los ingleses, nosotros lo aplicamos en nuestra unidad y dijimos, aquí funciona.
y me dio mucho gusto, esta es la escala de alerta temprana, venía a explicarla, pero me dio mucho gusto verlas en su propio. Ustedes también lo están usando, por lo cual no tengo que explicarla. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que decimos, eso no funciona para nada. ¿Eso para qué lo voy a hacer? Esos colorcitos yo no los voy a usar. Y el problema es que no los estamos usando. Entonces, ¿qué queremos? Que esta paciente que llegó con 170, 110, vos le hagas el puntaje, o no solamente tú, lo que necesitas es que la médica, la enfermera, el auxiliar de enfermería del área rural le tome el puntaje y diga, tiene 13 puntos, esa paciente la voy a remitir. Eso es lo que necesitamos, alerta temprana, que la paciente se remita. Y luego de eso, pues hacemos la evaluación. Esta es la evaluación que estamos haciendo nosotros ahorita. Afortunadamente, Colombia ha incluido los factores angiogénicos y también entendemos que es un problema de demanda y de consumo, por lo cual prestamos muchísima atención a los gases arteriales. Estos son los que hemos aprendido, digamos, clásicamente para saber de preeclampsia, ¿no? Pero nosotros, fíjense, hemos aprendido, esto es otro paper de nuestra unidad, el doctor Paulino Vigil, que es muy conocido en Latinoamérica, junto con el líder de nuestro grupo, el doctor José Rojas, mostraron de que si la paciente nos ingresa a la unidad con las plaquetas por debajo de 50.000 y con las cifras tensionales por encima de 160, esa paciente se nos muere. Es un alto riesgo de fallecer. Le estoy diciendo, no son datos de Dinamarca, son datos de mi unidad. Por lo tanto, cuando tenemos esa combinación, nosotros corremos y nos despertan a las 3 de la mañana y vamos al hospital todos a trabajar por esa paciente, ¿vale? Que también hemos entendido que los gases arteriales son importantes. Si ustedes pueden establecer los gases arteriales, por favor, utilícenlos. Fíjense, estos son papers viejitos, pero los papers viejitos a mí me encantan porque fíjate, a la derecha tienes los gases arteriales entre la no embarazada y la embarazada. Te vas a dar cuenta de que, lo siento que no muestra el láser, pero dense cuenta que entre la no embarazada y la embarazada, lo único que es diferente es la base, lo único que no es diferente es la base exceso. O sea, lo podés usar, porque el resto todo cambia en el embarazo. Y este paper, que es del 90, ya nos mostraba que si la preclántica llega con una base exceso por encima de -8, o sea, más bajo que -8, pues esa paciente ya tiene un patrón hemodinámico muy diferente. Y lo empezamos a usar en nuestra unidad. Este también fue un paper que publicamos en el 2018, lo llevamos a un congreso de cuidado intensivo y comparamos que aquellas pacientes que tenían menos de -8 en mi unidad tenían más tasa de mortalidad, mayor ingreso a UCI, mayor falla renal y se comportan, ojo, se comportan como si ya tuvieran un HELP, solamente con una base de exceso al ingreso. Entonces les recomiendo, intenten mirar el ácido base de sus pacientes porque les va a ayudar. ¿Qué otra cosa podemos utilizar de manera clínica? Y recuerden, lo que estamos haciendo es establecer la severidad. Yo no he tocado a la paciente, que es implementar en el Paraguay, no sé si lo están usando, lo podemos discutir, el modelo Full Pierce. El modelo Full Pierce es un modelo clínico en el cual tú le vas a comentar a tu compañero qué es lo que estamos tratando de evitar. Cuando tú le explicas a alguien, le dices, esa paciente la preeclampsia está como malita. Claro, pero ¿qué quiere decir está como malita? Vamos a ponerle número al está como malita. Y este te ayuda a decir, dependiendo de esas variables, esa es una calculadora online, yo puedo decir el riesgo. Si me da más de 30%, la paciente es de riesgo alto. No le hacemos manejo expectante y la remitimos directamente a un centro de alta complejidad si usted está en un área rural, ¿vale? Y fíjate, nos ayuda para establecer finalización. Vamos a la parte de las complicaciones y es analizar de qué se muere la paciente con preeclampsia. Y se mueren de 3 cosas, si ustedes me permiten. De esas 3 cosas se muere una paciente con preeclampsia. O te hace un ACV hemorrágico, o se te ahoga porque hizo un edema pulmonar, o tú no pudiste controlarla y llegó a disfunción. De esas 3 cositas se mueren y el mínimo común aquí es un médico que no fue capaz de controlar la presión arterial. Voy a tratar de darles datos. Fíjense, si yo analizo, y esto lo hicieron también los ingleses, si yo tomo las pacientes que hicieron un stroke, un ACV hemorrágico, y me miro la historia clínica, de 100 pacientes que hicieron un stroke, 96 se mantuvieron con la presión por encima de 160, 110 de manera sostenida. O sea, nadie le bajó la presión. Y lo contrario, ¿cuántas pacientes te van a hacer un stroke con la presión por debajo de 160, 110? 4 de 100. O sea, es improbable. Entonces, ¿qué es el mínimo común? No le bajaste la presión. Esto también lo establecieron los americanos. De ahí viene nuestro 160, 110. ¿Ah? Recuerden que este paper clásico de Martin mira pacientes que se murieron, o sea, fueron autopsias de pacientes que les dio un ACV. Y lo común que hubo en las pacientes es el 160, 110. O sea, que ¿cuál es tu enemigo en la paciente con preeclampsia? No la cesárea, que es lo que la gente hace. Llegó la paciente, súbela, hay que operarla. No, lo que tienes que hacer es bajarle la presión, es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿con qué inicio? Bajarle la presión. Ir a correr, pero no operar.
ir a correr a bajarle la presión. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces hay que llamar al jefe del servicio. No, hay que llamar a los viejos conocidos, a los superhéroes conocidos. Tu amigo labetalol, tu amigo hidralazina, tu amigo nifedipina y el infaltable, la tía confiable, sulfato de magnesio. Ahí está. Es utilizarlos, ¿vale? Entonces, esto es compararlos lado a lado. Voy a ir un poquito más rápido, pero es mostrarles de que si tú comparas labetalol, ojo, estoy hablando de nifedipino de 10 miligramos, el rápido, no el de acción lenta. Si yo comparo lado a lado, fíjate, en estos papers los han comparado lado a lado, labetalol endovenoso versus nifedipino de 10 miligramos. A los que piensen que la pastillita no funciona, están equivocados. El nifedipino incluso te baja la presión más rápido. O sea, actúa de manera más rápido. El de 10, no sublingual, oral. Claro, los dos van a llegar al mismo punto, porque no. Si tú comparas, fíjate que los dos a las 2 horas, a los 140 minutos, los dos controlaron todas las presiones, pero ¿quién lo controló más rápido? Lo controló más rápido la nifedipino, ¿vale? Entonces, punto importante, la nifedipino. Y segundo, el sulfato de magnesio. Cuesta saber cómo un paper tan bien hecho ha tenido tantos problemas de implementación. No te imaginas cuántas pacientes se mueren y no les han puesto el sulfato. Y eso es un problema. En Colombia el paquete de emergencia funciona muy bien en las ciudades, pero no tan bien en rural. Y esto es importante saber de que 62 mujeres se tratan y reducimos una eclampsia. Esto es lo que estamos papeando en todos lados en Colombia, diciendo a la gente no piense, empiece la nifedipina, empiece la nifedipina. Este es el esquema que estamos resaltando. Y el labetalol, obviamente, el segundo punto de personas que se resisten al labetalol es que tienen que diluirlo en 500 o en 200 o en 100. No necesitas diluirlo. Eso también ha sido una batalla. Puedes colocarlo como colocamos ahí en Colombia, decimos empujado. Pues colocar el labetalol empujado, no necesitas diluirlo porque eso te disminuye el efecto. No solo el efecto, sino el tiempo, ¿vale? Y lo otro que hemos hecho en Colombia, lo podemos discutir, pero otra cosa que pueden ver aquí es que obviamente seguimos utilizando el esquema de sulfato, pero fíjense la dilución. Ahora hemos ido a menos volumen. Cuando yo hacía la residencia colocábamos mucho volumen con el sulfato, ¿vale? Y entendemos de que no se pone sulfato si no le estás bajando la presión a la paciente. Esa idea de que yo puedo poner sulfato y eso baja la presión, eso es una falacia. El sulfato no baja la presión arterial, ¿vale? Y también entendimos de que no todas las pacientes responden al mismo esquema. Yo les he tratado de dar una receta de cocina, nifedipino o labetalol, pero hemos entendido de que probablemente algunas pacientes no te responden a nifedipino u otras no te responden a labetalol. Y eso incluso nosotros lo vemos más en nuestras pacientes afro, ¿no? Este señor, no sé si lo conocen. Este es el señor responsable de que tú llegues ahora a un lugar donde te vendan ropa y haya musiquita muy, muy bacana y haya un olor súper bacano y nadie se te acerca a molestarte. Porque este señor ya describió de que nosotros tenemos dos sistemas cerebrales. Un sistema reptiliano, que es el que te hace comprar ese vestido rápido porque actuaste con el sentimiento y te sentiste cómoda. Y un sistema que es un sistema que explica más lento, pero que razona más. El problema es que cuando tú estás a las 2 de la mañana manejando una crisis, te da miedo que se te muera la paciente, te da miedo el familiar afuera y empiezas a hacer errores, ¿vale? O sea, en crisis el cerebro humano falla, así como el cerebro humano falla en un centro comercial, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado listas de chequeo. Nadie se las sabe todas. Nadie se sabe todo eso de la A a la Z. Entonces hemos hecho de que es obligatorio tener listas de chequeo en todos lados para que todo el mundo aplique este protocolo en preeclampsia. Cuando digo todo el mundo, cuidado los egos, es que la enfermera, el médico general de la urgencia, no está esperando que tú termines la cesárea para saber si a la paciente se le pone sulfato. Esto a nivel país, Colombia, permite de que si él lo tiene claro, el médico general empieza todo esto y cuando tú bajas te dice, doctor, ya le empecé el labetalol, le puse a la paciente sulfato de magnesio y estamos esperando que usted venga. Entonces, claro, si eso te pega en el ego, pues claro. Y obviamente eso nos ha permitido aumentar el uso de medicamentos que no se usaban como el nitroprusiato y la nitroglicerina, ¿vale? Porque tú escuchas nitro y dices, no, eso aquí tan explosivo no lo traigas a la urgencia. Eso a la UCI, ¿no? Entonces, ¿qué hemos cambiado también? Es tratar de, y esto ya lo estamos haciendo en niveles, en nuestra unidad, por ejemplo, que tenemos monitoreo hemodinámico, y es tratar de guiar el manejo antihipertensivo basado en el perfil hemodinámico de la paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a ver estos trabajos, repito, esto es viejito, 2008, pero ya mostraba que la preeclampsia temprana
tiene un perfil hemodinámico diferente. ¿Qué trato de decir con hemodinámico? Recuerden que nosotros estamos midiendo presión arterial. Hace 100 años estamos midiendo presión arterial, hace mucho tiempo, ¿vale? Pero en cambio los intensivistas y los internistas ya ellos están hablando de gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, que te habla de manera más global de lo que está pasando. Entonces, si tú comparas, hay dos tipos de preeclampsia, por eso les hablé de fisiopatología. Parece ser que la preeclampsia temprana se comporta con un gasto cardíaco más bajo y una resistencia vascular periférica elevada, ¿vale? Eso hace de que tenga dos perfiles diferentes y que respondan diferente a los antihipertensivos. Y esto ya se hizo, esto fue 2014, aleatorizaron pacientes a manejarlas de acuerdo al perfil hemodinámico, no dependiendo de la cifra tensional. O sea, todas las pacientes de este estudio tenían 160, 110, 180, 120, pero el uso de antihipertensivos se guió basado en la hemodinamia, ¿vale? Entonces fíjense que en las X ven gasto cardíaco, en las Y ven tensión arterial media, y lo que hicieron es que eso TPR lo que quiere decir es resistencia vascular periférica. Las pacientes que tenían resistencia vascular periférica elevada y gasto cardíaco bajo, a esas pacientes dijeron, yo no le puedo dar la Betalol porque la voy a tumbar más. A esas pacientes le vamos a dar nifedipino o hidralazino. Y por el contrario, la paciente que tenía un gasto cardíaco elevado y una frecuencia cardíaca alta y una resistencia vascular periférica baja, a esa paciente se le dio la Betalol. Y fíjense que el control fue mucho mejor. Les voy a poner un caso de nuestra unidad, que me quedan 3 minutos. Fíjense que esta chica ha llegado, lo siento, con 33 semanas, un HELP, nos las remitieron de una zona rural con las cifras tensionales elevadísimas, 205, 120. Sabíamos que lo íbamos a finalizar, pero lo que no queríamos era meterla a quirófano así, queríamos estabilizarla. Entonces, estas son las presiones, fíjense, 220, 110 tiene esta chica de presión arterial. Y la frecuencia cardíaca era de 65, así que empezamos el monitoreo hemodinámico. Este monitoreo hemodinámico no requiere un catéter venoso central, eso se hace por impedanciometría, como colocar un electrocardiograma, ¿ah? Y fíjense que están viendo ahí el gasto cardíaco era 1.7, la resistencia vascular periférica era 7000, era un perfil de hipodinámico terrible y esa paciente no estaba respondiendo a la Betalol. ¿Qué hicimos? De entrada le colocamos nitroprusiato, guiado por esa resistencia tan elevada. ¿Qué respondimos a la hora? Si tienes que poner el nitroprusiato, tienes que cubrirlo, por eso es verdad que en la urgencia y en la sala de hospitalización tienes que saberlo colocar. Y esto es 1 hora después del tratamiento, fíjense, es espectacular cómo el gasto cardíaco aumentó a 3.6 y cómo la resistencia vascular periférica bajó a 1400. Esa paciente después de 1 hora ya tenía 120/70, fue a quirófano obviamente, pero ya tuvimos una paciente estable, ¿vale? Repito, si ustedes no controlan esa presión arterial, lo que van a ver es esto. Es terrible. Es un evento adverso, lo siento dañarles el almuerzo. Esto no nos puede pasar. Y otra vez, no entremos dócilmente a esa buena noche y básicamente ahí lo que tenemos que utilizar las listas de chequeo. Siguiente mensaje y es, por favor, ajusten el volumen de la paciente. El edema pulmonar lo producimos en un porcentaje muy importante nosotros. Ese interno, pégate a colocarle 1 litro a esa pobre preeclántica. Eso es lo que encharca a la paciente, ¿vale? Por lo tanto, entendamos de que esa preeclampsia va a tener una precarga aumentada, la poscarga está aumentada. Recuerden la pobre señora asustada y le metemos 1000. Eso es lo que produce el edema pulmonar. Lamentablemente, esa es la placa del edema pulmonar. ¿Qué estamos haciendo? Hacemos el manejo continuo de esa paciente con nitroglicerina, nitroprusiato y claramente pues la podemos manejar y las podemos controlar. Voy a terminar con un análisis y es el análisis de el mantener la presión arterial. Entonces recuerden que antes no dábamos tratamiento antihipertensivo y ahora aprendimos que hay que bajarle la presión a la paciente de manera sostenida. Las pacientes que tú dejas con la presión en 140, en 150 son pacientes que progresan a una hipertensión severa. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bajarle la presión a la paciente por lo menos a 135/85. Y eso lo aprendimos con este estudio que salió publicado el año pasado y que nos ha ayudado muchísimo. Tenía que mostrar a este bebé porque este bebé no sobrevivió, se murió porque eran 600 gramos. Por lo tanto, el manejo depende de que nosotros estabilicemos a la paciente y la podamos controlar. Quiero otra vez darle las gracias. En resumen, yo creo que ustedes manejan bien la preeclampsia. Sé que tienen muy buena clínica de manejo de preeclampsia, pero tenemos que hacerlo mejor para poder llegar a ese 32, ¿vale? Entonces, ¿qué se le está proponiendo? Lo que hemos hablado por mucho tiempo. El sulfato debe colocarse corriendo. Debemos asegurar que se evalúe nuevos parámetros que nos ayudan a seguimiento y estricto de las pacientes
hay que ajustar la presión arterial de las pacientes de manera muy agresiva, de manera que podamos ayudarlas y no tenerle miedo al nitroprusiato ni a la nitroglicerina, porque esta chica, mírala cómo se está riendo ahora, ¿no? La hemos sacado de una crisis. ¿Cuál es la frase más peligrosa de un servicio? Que alguien te diga, es que así siempre lo hemos hecho aquí. Nosotros aquí nunca hemos utilizado nitroprusiato, aquí nunca hemos utilizado nitroglicerina. ¿Para qué nos trae eso? ¿No? Lo más importante de un servicio es que nos abramos a decir, vamos a hacer cosas de manera diferente. Otra vez, muchísimas gracias a todos por la invitación.